Hola Libra, bendiciones, bienvenido al Elí Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y a que veas el video completo para que sepas cómo ganar lecturas y nos apoyes con tu tiempo de visualización. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar en este momento. Recuerda que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo acerca de esa persona especial, el amor, la economía, y en la cual te enseñaré qué rituales puedes hacer frente a lo que las cartas nos muestren. ¿Listo? Separa tu cupo con tiempo porque la última semana de diciembre no vamos a trabajar. Nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigido y que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarle pasar. Esta primera parte es un mensaje general de los ángeles. Recuerda que si tienes una petición especial de oración puedes dejármela ya mismo en los comentarios. Luego vamos a los solteros y luego a los que tienen una pareja. Bueno, me dice harás contacto con lo absoluto. Siento que el amor pleno, el amor bonito, el amor que llena, el amor que proviene de lo divino, luego pasa a ti, luego se puede compartir con los demás, está muy cerca de tu vida, ¿sí? Veo que esto es el resultado de que algunos de ustedes han empezado a hacer un proceso de trabajo espiritual arduo, continuo, un proceso que ha surgido de lo más profundo de su corazón y que el universo empieza a transformar hacia afuera porque has estado trabajando tú hacia adentro. Entonces veo transformación y cambios bonitos, y si tú crees que este cambio lindo llega a tu vida, escribe hecho está en los comentarios ya mismo. Te dice tu segundo mensaje: los sueños saben sobre el futuro. Algunos de ustedes están preguntando ¿qué hago con mi persona especial? ¿Qué hago con esta situación en el amor? ¿Me conviene seguir? ¿Será que ya me retiro, me aparto, volverá? Estos son interrogantes que yo te aconsejo escribas en un papelito, lo pongas debajo de tu almohada y pidas a tus guías espirituales y al universo que te revelen en sueños, y te aseguro que esto funcionará. Tu tercer mensaje te dice, lo divino te ayudará a gobernarte. Sí, vemos que estamos en un proceso de trabajo interno muy lindo, muy bueno, y que esto permite que tengas autocontrol. Que antes era como que ibas diciendo, ibas haciendo de manera imprudente, y ahora pues es como que todo comienza a fluir de una manera mucho más asertiva, ¿sí? Que ya no actúas de manera tan impulsiva. Te siento que vienen días de estar más equilibrado, de pensar mucho antes de hablar, de decir las cosas de la manera correcta. Vamos a ver, seguimos con nuestras letras. ¿Qué iniciales son importantes para Libra en estos días? En el amor tenemos la letra X, la M, la R, una A y una J. Recuerden que va al revés la J. Esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a su persona especial. Comenzamos nuestra primera parte, como les había anunciado. Primero vamos con los solteros. Recuerden que para mí los solteros son los que no tienen ningún tipo de vínculo o conexión especial con alguien. Sí, los que están totalmente solterillos. No sienten nada por nadie tampoco. Principados, Anael. Te dice, eres una persona sobre todo líder en la parte emocional. No naciste para sufrimientos en el amor. Por el contrario, harás sufrir otros corazones. Miren que el hecho de tener esta personalidad arrolladora atrae a mucha gente. La idea tampoco es que, como dice allí, hagas sufrir a otros corazones,
sino que siempre actúes de una manera justa, de una manera equilibrada, de una manera buena, a través de la cual puedas tener como esta especie de retribución, de buena siembra y buena cosecha. Vamos a ver qué más nos dice, qué nos aconseja el tarot para los próximos días, para ti Libra que estás solterillo. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que participes por premios. Ok. Comenzamos con este as de espadas invertido. Me dice que puedes como percibir algún obstáculo en tu camino en esta parte sentimental, ¿sí? Me dice que hay situaciones emocionales que tienes que organizar porque esta es una carta que representa mucho el desorden y es una situación a la que yo pienso que tu cabecita y tu corazón tienen un desorden porque no has logrado sacar la basura que se quedó allí. Me explico. Sentimientos de rencor, de odio, de desesperanza, de minusvalía. Sentimientos negativos son los que te han impedido como avanzar. Por eso yo siento que algunos de ustedes no quieren tener relaciones en serio por ahora, porque es como si se estuvieran desquitando con el mundo y entonces salen con una persona, con otra, pero no se sienten plenos y las cosas no fluyen y no funcionan, pero es porque todavía hay mucha basura dentro de ese armario. Hay que sacarla, es tiempo de sacar eso. Tenemos por su parte este 7 de copas. Me dice que este proceso de sacar la basura va a ser lento, pero se va a dar, que es algo necesario, que tú tienes la ilusión de encontrar esta persona con quien tener esta ilusión fuerte, con quien las fuerzas se equilibren, una unión firme y que lo vas a conseguir, lo vas a lograr, eso se va a poder dar. Veo que llega a ti, luego de este proceso de sanación, una persona representada por este rey de copas, alguien honesto, fiel, buen amigo, buen padre, buena pareja, responsable, considerado, protector. Por acá llegó Peludinchis astral. Y esta persona llega, o sea, aquí lo único es que tú, como te digo, le hagas limpieza a tu parte sentimental a nivel espiritual. Te recomiendo hacerte la limpieza del huevito del canal. Y tenemos la emperatriz que me dice mucho cuidado con el desinterés, ¿sí? O sea, es como que te gusta estar inestable, que los demás sufran, pero no has hecho nada para solucionarlo de raíz. Mucho cuidado con el desinterés porque la gente, aunque sea muy buena persona y con todas esas cualidades que te mostré, se puede cansar. ¿Listo? Ya te dije cómo hacer para que tu parte sentimental fluya mejor. Vamos a ver ahora la lectura para todos aquellos que tienen un vínculo o una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Esto pues no influye. Mensaje para ti que tienes conexión con alguien. Los Principados Servil. Me dice, tienes la capacidad para afrontar los problemas por gigantes que aparezcan. Eres la fuerza que necesita la otra persona para seguir adelante. ¿Sí? Entonces miren que es un mensaje de mucha fortaleza, de inspiración, de motivación a persistir a pesar de los obstáculos que se puedan presentar en la conexión especial que puedas tener con esta persona. Así que no, digamos, no pienses que un problema que están atravesando va a ser como el fin. No, aquí me dice que hay esperanza, que hay la posibilidad de salir adelante, que hay la posibilidad de que se reencuentren, que reconecten, que hagan las cosas bien. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere. Wow, salió volando esta carta. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué se aproxima? ¿Qué te aconseja el tarot? ¿Listo? Bueno, miremos signos en este momento. Vemos signo Cáncer, vemos signo Escorpio, veo Tauros, ¿sí? Y veo también Géminis. Wow.
Comenzamos con este 6 de oros que representa lo que esta persona justo ahora está sintiendo por ti. Me dice, es una persona, bueno, y también representa Capricornio, es una persona que quiere pensar y sentir en el presente. Ya no le interesa lo que estén viviendo en el pasado, ya me dice que es alguien que quiere cerrar un capítulo de cosas negativas que vivieron ustedes como pareja. Es una persona a quien le interesa fluir hacia adelante, que ya no quiere mirar hacia atrás. A través de este 2 de oros, esta carta me dice que llega un cambio, que los pensamientos de esta persona están transformándose y que ya no ve con tanto pesimismo toda esta situación entonces, eso por ese ladito. Nuestra carta del 2 de oros es una carta que, como yo les estoy diciendo, muestra mucho el cambio, ¿sí? Algo que le estaba preocupando a esa persona acerca de su pasado ya no representa un obstáculo para poder estar bien contigo, ya no representa ningún impedimento para estar bien a tu lado. ¿Qué es lo que esta persona quiere? Que llegue luz a esta situación, actuar con mucha prudencia, me dice la carta del anciano, que es el mismo ermitaño, y que la relación madure, ¿sí? Entonces vemos que de ambos sentidos le siento a ustedes la energía mucho más estable, mucho mejor. Y tenemos por ese lado, ¿qué se espera de ti? Representado por ese rey de bastos invertido. Me dice que esta persona le gustaría que ya no te dejes influenciar por alguien que está cercano a ti. No sé quién sea esa persona, no sé con qué intenciones venga, pero ya no quiere que, digamos, como que su vida, su conexión contigo se vea afectada o influenciada por terceros. Veo a través de esta carta que se aproxima definitivamente alguien que va a venir con algún tipo de imprudencia, sí, a intentar fastidiar esta reconexión o este buen tiempo que se acerca con tu persona especial. Sin embargo, al lado tenemos esta carta de el As de Copas, y es una carta que me dice que el amor de ustedes va a ser tan sólido o ya es tan sólido que va a poder superar cualquier tipo de injusticia o cosa que quieran inventar los demás para separarlos, ¿sí? Esta carta me habla de tiempos de alegría, de tiempos de abundancia. También me representa la transformación a través de esta mariposa. Y es un amor que se va a fortalecer. De una situación difícil siento que van a salir cosas positivas. Además es una carta que me anuncia embarazos, ¿no? Si los están planeando, pues desde ya 1000 felicitaciones. Si no los estás buscando, te invito a que inicies un programa de planificación familiar, como le digo a mis pacientes. Pero yo auguro cosas buenas, cosas bonitas. Y pues nada, eso por este lado. Por el otro tenemos esta carta de la justicia y me dice que no te vayas a poner a hacer como juicios apresurados respecto a este chisme de acá, sino que escuches a tu pareja, porque lo que te vayan a decir es mentira. Veo que es gente que solo quiere romper la armonía y el equilibrio, pero que te invita a actuar de manera sabia, de manera prudente y a cambiar de rumbos. Es decir, si son amigos, busquen nuevos amigos. Si a veces toca alejarse de personas tóxicas, incluso que ustedes dos como pareja se vayan a otra ciudad, a otro lugar o a otra casa, pues háganlo, porque este es el cambio de rumbo positivo que requiere esfuerzo, que requiere lucha, pero que finalmente termina dándoles como un nuevo aire a esta reconciliación o a lo que continúa para ustedes como pareja. Mil gracias por escucharnos, los invitamos a suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de corazón y cumplir todos estos requisitos que acabo de nombrarles para que puedan participar en el sorteo de una lectura privada cada semana y estar en nuestros en vivo. Los llevo en mi corazón, bendiciones.